Bueno, muy bien, entonces, nada, bienvenidos, gracias por acompañarme, gracias por el apoyo que siempre es fundamental y bueno, yo sé que extrañaban un poco tener esta instancia en el salón del convento que la verdad que es tan significativo para nosotros, ¿no es cierto? Así que, bueno, no había que demorar mucho en proponer algo así, sobre todo en el contexto y en las circunstancias que nosotros estamos, que realmente urgen un montón de temas, un montón de charlas y cosas para considerar, ¿no? Entonces yo había pensado ya desde hace unos meses, bueno, cuando tengamos la oportunidad de hacer un curso de antropología cristiana, cuyo objeto principal, digamos, es, por supuesto, iluminar nuestra inteligencia y nuestro corazón para encaminar mejor la fe y tratar de poner un poco de luz sobre la situación en que nosotros estamos viviendo, que realmente es grave, en cuanto que, por lo menos yo percibo que el ser humano en estos últimos años ha entrado en un trance de alienación difícil de ver en otra etapa de la historia, digamos. Entonces, ver ese aspecto, insistir un poco sobre eso, está bueno para, bueno, también nosotros formarnos un criterio de lo que vamos viviendo. Así que, bueno, la temática es antropología cristiana, justamente para no enfocarlo formalmente sobre el aspecto filosófico de la materia, sino más bien abrir a una especie de unión entre lo racionalmente sostenible, digamos, y el misterio de la fe. Es decir, el hombre, considerar, digamos, al hombre a la luz de la fe, es decir, creado y redimido en Cristo, y a partir de allí ir considerando todos los principios que podamos ir sacando de todo esto, ¿no? Así que yo propuse un programa, cuando lo fui delimitando, bueno, me quedó más largo de lo que esperaba, pero bueno, como les digo, son muchos aspectos que se pueden tratar y bueno, me parece que el tiempo nos permite por ahí manejarnos con esta soltura, así que el que pueda acompañarnos las 10 clases que están planificadas, será agradecido, y si no, lo pueden seguir, gracias a Dios por el video que se suba, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hacer es una introducción a este asunto, a esta temática, disparando un poco todas las aristas que se van a ir desarrollando. Y para hacerles un pantallazo breve de los puntos a desarrollar, digamos, en el día de hoy vamos a hacer un punto de partida donde vamos a considerar, bueno, esto que ya más o menos dije recién, la cuestión de la alienación actual. Y eso que yo le escuché decir a Natalia San Martín, esto de la pérdida de la escala de lo humano, es decir, que nuestras circunstancias y nuestro mundo desde hace mucho tiempo ha perdido la escala de lo humano. Entonces vamos a ver de qué manera enfocar nuestra mirada en ese aspecto, y sobre todo poniendo como arquetipo al primer filósofo que devolvió la mirada o puso la mirada en el hombre, que es Sócrates. Es decir, desde Sócrates, con su divisa "Conócete a ti mismo". Entonces vamos a tratar de enfocar toda la charla sobre estos 3 aspectos, y luego, bueno, vamos a ir en las próximas clases o charlas, vamos a hablar sobre el hombre creado y redimido en Cristo y las bienaventuranzas como arquetipo del hombre redimido en Cristo, ¿no? Después hablar de la naturaleza, de la esencia y de la vida del hombre, vinculada al tema de la gracia santificante, y de allí ya podríamos estar en condiciones de considerar algunas cosas sobre la interioridad en el hombre, en el ser humano, o la inhabitación trinitaria, donde empiezan a jugar un poco los dones del Espíritu Santo en el alma, ¿no?
Luego vamos a meternos en la cuestión de la persona humana, es decir, ¿qué entendemos cuando hablamos de persona? Muy importante ya llegar a este punto, porque en el concepto de persona todos estos principios empiezan a acicalar, digamos, con un peso muy importante, y de ahí va a derivarse, bueno, toda una concepción también social, política, histórica, jurídica, a partir del concepto de persona, que penosamente se ha olvidado incluso en los ámbitos más importantes, digamos. Entonces siempre hay que insistir sobre estas cosas. Por ahí nosotros somos asiduos a esta casa y muchos conceptos lo hemos escuchado de múltiples maneras, pero está bueno volver a escucharlos, con ese sentido de memorizar o recordar, es decir, volver a pasarlos por el corazón, ¿no? Según el sentido de la palabra recordar. Así que no viene mal repasar también muchos de estos conceptos. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el estudio del alma, es decir, la psicología en el sentido clásico del término. Y la vida racional, sus funciones, bueno, etcétera. Para ir llegando a hacer un análisis también de lo que Pablo Muñoz Iturrieta llama el hombre psicológico, como característica del hombre actual, ¿no? Es muy interesante. Así que bueno, yo voy a hacer, digamos, una lectura un poco ágil de lo que he preparado y por ahí iremos comentando o haciendo paréntesis, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sea algo también que les permita un intercambio, es decir, que ustedes en la medida que puedan ir registrando algunas preguntas como para despejar dudas o aportar, digamos, algún tipo de comentario, ¿no? La idea también es que no sea muy extenso, así que yo no tengo el celular a mano como para ver la hora, pero si me extiendo mucho ustedes me hacen el corte. Bueno, el punto de partida entonces, como yo les decía, es esto de la alienación actual, yo espero que esto les sea de utilidad, digamos, y bueno, son temas complejos que también uno puede encontrar un montón de charlas en internet. Bueno, yo espero que esto sea un aporte también, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que recorren todo el análisis de la antropología filosófica busca desentrañar la historicidad del hombre y su contemporaneidad. Es decir, la actualidad del hombre, ¿no? Es decir, ir viendo las luces y sombras del hombre en la actualidad, y un poco sobre eso es nuestro deber enfocar la mirada filosófica, ¿no? Es decir, las condiciones existenciales que reviste el hombre en la actualidad, que ponen de manifiesto la gravedad de las circunstancias, ¿no? Estamos siendo testigos de un proceso que se inició ya hace varios siglos, pero que están mostrando un agónico desenlace, ¿no? El ser humano, reducido en sus capacidades a la más grotesca animalidad, se presenta a sí mismo como una individualidad cerrada, autosuficiente, independiente respecto de todo el mundo, cuando a la vez y paradójicamente está dentro de un proceso de masificación y alienación, ¿no? Siendo esta tal vez una de las etapas más oscuras que ha conocido nuestra historia, ¿no? Recalco esto que digo de que el hombre está encerrado en una individualidad, en una especie de solipsismo, como característica del hombre actual, porque el hombre actual se ha disgregado tanto, se ha mentido tanto sobre la condición humana, que cuando el ser humano actual intenta rescatar algo de la condición humana, se queda con migajas solamente, y yendo a las migajas, el ser humano se olvida de sí mismo. Entonces este olvido de lo humano lleva a imitaciones de formas animalescas, y obviamente lo animalesco en el hombre tiende a cerrarse sobre sí mismo, ¿no?
Y esto lo vemos en modos de ser, formas de comunicarse, de expresarse y de pensar, donde parece que nosotros vivimos en una sociedad interrelacionada, ¿no es cierto?, con abundancia de comunicaciones, informaciones y demás, pero en realidad el hombre no tiene diálogo. Entonces la falta de diálogo pone al ser humano en una condición de silencio y de enclaustramiento, ¿no? En el peor sentido de la palabra, ¿no? Esto de cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Entonces quedaron atrás y ampliamente superadas las pretensiones revolucionarias del Mayo francés del 68, que luchaban por una humanidad liberada de la opresión de una burguesía clasista, ¿no es cierto?, y hipercapitalizada, que según ellos era producto o causa de la alienación de las sociedades por este factor de la diferencia de clases, ¿no? Este viejo ideal comunista que fue tomando formas diversas y que hoy en día lo podemos redescubrir bajo un montón de aspectos. Quedaron entonces al descubierto las fallutas alucinaciones de Marx cuando hizo gritar a las juventudes: la religión es el opio de los pueblos. Porque ya podemos demostrar, como de hecho lo demostraron Nicolás Márquez y Agustín Laje en el libro negro de la Nueva Izquierda, que el opio sociológico actual está en las estructuras del progresismo cultural manejado por la ideología del materialismo dialéctico. Es decir, paradójicamente fueron ellos los que introdujeron a nuestra sociedad ese opio que repudiaban a la religión, ¿no? Bueno, bien, nosotros vamos a decir y a repetir, no solo a demostrar, porque ya está demostrado, que esto no solo es falso, este materialismo cultural, sino que lo contrario es verdadero. Es decir, el hombre sin religión, sin Dios, sin patria y sin familia es un hombre completamente predispuesto a las más brutales tiranías y sumiso a esta bochornosa esclavitud, ¿no?, con todas sus formas. No sé si se entiende un poco lo que voy diciendo. Desde esta, revolución cultural que se vino tejiendo a partir de la revolución del octubre de 1917, es decir, la revolución bolchevique, y antes aún desde la Revolución Francesa, ha ido naufragando por todas las formas de progresismo hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y la humanidad se ha tragado una infinidad de errores, de tergiversaciones y una tracalada de manipulaciones, que han sabido orientar los destinos humanos hasta la situación penosa en la que nos encontramos actualmente. Es decir, que todo lo que nosotros podemos ir viendo en el presente tiene su causa en movimientos sociales que tienen ya sus siglos de venir operando, ni hablar cuando nosotros somos capaces de señalar a dónde están las causas. Es decir, podemos obviamente identificar que esta causa tiene que ver con la rebelión del hombre contra Dios, pero además esta rebelión ha ido operando histórica y socialmente con, una forma de mano negra y oculta tal vez en la masonería, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si nosotros analizamos todos estos procesos, siempre vamos a ver un factor común, y es que detrás de todos estos procesos revolucionarios que han dejado al hombre sin Dios, sin patria y sin familia, han sido procesos operados con intencionalidad y con una planificación minuciosa. Es decir, que esto no es producto de un azar o una especie de casualidad temporal. Ya han pasado sobre nosotros también las gravísimas advertencias de los papas, por ejemplo desde León XIII hasta Benedicto XVI, respecto de este drama. Yo puedo señalar especialmente tal vez la encíclica Veritatis Splendor, ¿no?, que puso su enfoque a este problema del relativismo cultural que estaba amenazando gravemente, ¿no es cierto?, a la humanidad, y que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, con más peligrosidad todavía.
Bueno, y también tenemos, ni hablar, las enseñanzas de nuestros maestros, ¿no es cierto? El padre Castellani, el padre Sáenz, el padre Membiel, ¿no es cierto? Por mencionar algunos sacerdotes que nos son conocidos o maestros, que nos han venido como advirtiendo con mucha lucidez estas diversas circunstancias que amenazan a la Iglesia y que a uno por ahí le costaba creer y que de repente cuando las ve realizándose uno dice qué razón tenían, cuando en realidad hace décadas que lo venían anunciando, ¿no? Por ejemplo, el padre Sanauja respecto de muchos de los procesos sociales que hemos estado viendo, cuando nosotros ahora estamos más familiarizados con el concepto de ingeniería social, por ejemplo, y el padre Sanauja desde 30 o 40 años antes de su partida al cielo venía denunciándolo, ¿no? O sea que estamos parados un poco acá en este panorama. Bueno, uno de los pensadores que más ha trabajado entonces en esta línea últimamente para explicarnos estas circunstancias fue al que mencioné recién, Pablo Muñoz Iturrieta, que hace poco editó este libro, Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan, así se llama, un título atrevido o pretencioso, si no fuera que dice verdades. O sea que ya el título sugiere meterse, ¿no? Fíjense lo que dice, yo recorté algunos párrafos de la introducción que tienen mucho valor en el sentido de lo que estoy diciendo. Dice Iturrieta: tenemos que identificar el espíritu del hombre contemporáneo, el cual es marcadamente individualista y psicológico. Es decir, encuentra su significado y realización personal no en una comunidad externa, sino en su propia realización. Lo que hoy en día se designa, por ejemplo, por el empoderamiento femenino. Este aspecto psicológico es clave para poder entender cómo la imposición ideológica cultural no cae de la nada, sino que, en cierta manera, hay un terreno fértil donde pueda fermentar. Un sustrato apto para la misma, el espíritu psicológico del hombre contemporáneo. Nosotros, de todas las cosas que vamos a ir diciendo, como les adelanté, al final vamos a tratar de meternos un poco en este concepto del hombre psicológico. Es decir, lo que les señalaba antes, ¿no? Esta llegada de esta superestructura de un hombre totalmente masificado y alienado se sirvió de un terreno fértil donde la humanidad fue abrevando todas sus confusiones, sus engaños, sus mentiras, y para eso se necesitó también contar con estructuras de poder que condujeran la humanidad hasta este estado. Entonces nosotros, si no vemos esta circunstancia, no sabemos realmente desde dónde levantar la voz o desde dónde predicar, digamos. O sea que el principio del individualismo, que tal vez uno mira un poco para atrás y se encuentra con autores que hace algunas décadas también han escrito con cierto provecho. Por ejemplo, yo recuerdo el autor Enrique Rojas, cuando hace creo que 20 o 30 años atrás escribió esto del hombre light, donde muchas de las cosas que acá se señalan ya se venían gritando, ¿no? Esta cuestión del sujeto cerrado sobre sí mismo en una vida, digamos, súper confortable, donde la raíz o el nexo con el bien común o con la sociedad no existían, digamos, sino solamente para satisfacer los propios deseos, digamos, ¿no? En fin, se pueden mencionar un montón de otros maestros, pero que hoy en día tienen mucho más significado. O sea, se ven con más claridad esas cosas que se criticaban en ese entonces. Dice también Muñoz Iturrieta: el progreso de las ideas que surgieron en la modernidad y se manifiestan hoy con diversos nombres, nos está llevando hacia la aniquilación del ser humano como tal, en nombre de la libertad, dando paso a una nueva realidad, la identidad de género. Por eso es fundamental explicar por qué vivimos en una sociedad donde el reconocimiento de una identidad es crucial y se persigue legal, política y económicamente a quien se oponga.
Hoy vivimos en una sociedad de que cada día toma más claramente un matiz totalitario y centrado en la identidad de género, o como tal vez podríamos caracterizarlo, el modelo político al que nos vemos conducidos es una especie de globalismo socialista identitario. Muñoz Iturrieta va a hacer, digamos, tal vez toda la tesis de su libro sobre este concepto del humanismo identitario. Es decir, para reducirlo, resumirlo un poco, como que el ser humano se realiza a sí mismo en la medida que puede realizar su propia identidad, es decir, liberado absolutamente de todas las condiciones económicas, sociales, religiosas, por supuesto, circunstanciales, incluso de sus propias características físicas, ¿no? Es decir, de su constitución orgánica y biológica. Es decir, es llevar la revolución al epicentro de la humanidad, es decir, del compuesto humano, donde el ser humano está totalmente dislocado de ese centro y se puede, digamos, edificar a sí mismo a partir de esta idea de lo identitario, es decir, aquello con lo que yo me identifico, a partir de eso me voy a construir. Ahora, este identificarse obviamente que no es un proceso, no implica un proceso racional, sino implica solamente un proceso meramente sensible, o no sensible, sino sentimental. Es decir, yo me identifico conmigo mismo en la medida de mis apetitos y en la medida de mis sensaciones. Exactamente, en ese camino, pero digamos, no es que la sociedad, digamos, interviene, sino simplemente yo y mis propios deseos, digamos. Ya incluso hay una ruptura, o la idea de una ruptura con ese entorno que podría decirse que me condiciona. No, es el hombre totalmente desatado de sí mismo, ¿no? Bueno, muy interesante también para poner en foco, digamos, a dónde estamos parados, en qué modelo de humanidad, ¿no? Desde dónde vamos a luchar, ¿no? Entonces sigue diciendo Muñoz Iturrieta que al abolir no solo la naturaleza humana, sino también al delimitar la profesión de la verdad como elemento central de la sociedad política, como nos abríamos paso a una verdadera sociedad totalitaria donde la mentira es el fundamento identitario que constituye a la persona. Es decir, este proceso de autoidentidad está mediatizado por una tracalada de mentiras hacia donde nos han llevado. Es decir, que yo tengo que ser el resultado de mi propia identidad, pero no caigo en la cuenta de que sobre mi propia identidad he sido falsificado totalmente. Entonces, el reconocimiento de la verdad tiene que ser entonces el factor perfecto para recuperar la humanidad. Es decir, nos han mentido tanto y nos han traído hasta acá gracias a un montón de confusiones. Entonces, confusiones que estamos obligados a denunciar, a corregir, a desentrañar y a iluminar, digamos, ¿no? Tal vez nuestro propósito, al menos en este curso, no sea, digamos, salir al cruce de las grandes batallas por la humanidad actual, sino tal vez intentar esto de recuperar nuestro propio terreno. Es decir, si todos estos errores se impusieron gracias a que se ha preparado un terreno fértil para que diera su fruto, pues nosotros tenemos que recuperar nuestro propio terreno fértil para recuperar lo que hemos perdido. Es decir, fíjense ellos cómo han pensado esta cuestión con mucha antelación respecto a esto. Es decir, han preparado las circunstancias históricas. Bueno, nosotros no tenemos que perder de vista que también tenemos el compromiso de recuperar las circunstancias históricas y culturales a partir de donde podamos ser productos de una humanidad recuperada o restaurada, si se quiere. ¿Se entiende? Bueno. Pues bien, para cerrar un poco este punto, agrego yo que los antropólogos modernos se sienten por ahí superados al sentir que vencieron las tinieblas del oscurantismo medieval
que rompieron las ataduras del dogma católico, habiendo por fin desentrañado la cuestión del origen y del fundamento del hombre, gracias a la ciencia, digamos, ¿no? Y es propio también de los espíritus modernos creer que por fin han superado el creacionismo, dejando de lado las fábulas, los cuentos de hadas, los mitos teológicos de la antigüedad clásica, ¿no? La antropología moderna ha dejado de lado el dogmatismo que enseñaba que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para abrazar la racionalista idea de que el hombre había surgido en el universo por evolución y azar hasta convertirse en un mono pensante. O sea que tiraron abajo y se burlaron del dogma cristiano de la creación y abrazaron un dogma mucho más simpático, mucho más burlesco, como es el evolucionismo. Con el peso del dogmatismo en el peor sentido de la palabra, digamos, ¿no? Porque si nosotros, si a mí me dicen que yo soy dogmático, yo le digo no soy digno, porque en realidad el dogma es aquello que te da vida, o sea, y es un regalo de Dios tener dogmas, ¿no es cierto? Y a veces le tenemos miedo a la palabra dogma. Sos muy dogmático vos, gracias a Dios, o sea que tengo la cabeza encaminada hacia la verdad. Pero en cambio, digamos, el mundo moderno abraza formas de dogmatismo que son realmente que causan gracia, ¿no? De hecho, este dogma del evolucionismo, que se sostiene solamente en los manuales de la escuela primaria, es, digamos, refutable en 2 líneas, y sin embargo se sostienen, digamos, como verdades incuestionables. Bueno, este es el primer punto, digamos. Nosotros podríamos seguir viendo la gravedad de esta circunstancia que pone al ser humano en un profundo estado de alienación, y de hecho lo vamos a seguir viendo cuando comencemos a descubrir mejor, bueno, en qué consiste el ser humano, es decir, qué es, que es el planteo central y esencial de este curso, ¿no? La pregunta por el hombre, ¿qué es el hombre?, ¿no? Vuelvo sobre el concepto que mencioné antes de la pérdida de la escala de lo humano, que es uno de los síntomas, digamos, que más gravemente señalan el estado de decadencia y de indefensión que se encuentra actualmente el ser humano, digamos, en esta época, ¿no? Que es también la desintegración de lo humano. Que también esta desintegración se ha operado desde la decadencia de la escolástica y la llegada del racionalismo, el racionalismo cartesiano, hasta la actualidad, digamos, en un estado de olvido del hombre y de extrañamiento de sí mismo, como decíamos anteriormente. Si nosotros tenemos que hacer un análisis de las circunstancias que nos han traído hasta acá, obviamente que podemos identificar muchas circunstancias inmediatas como las que analizamos antes, pero si yo me tengo que dirigir hacia circunstancias más profundas, evidentemente encontramos que el inicio de todos estos errores está en la decadencia de la escolástica y en el nominalismo del siglo XIV, donde lo que empieza a perder peso es el concepto de esencia y el concepto de ser. Es decir, la idea del hombre como acto de ser, es decir, como producto de un acto de creación y con una existencia que depende de un Dios creador. La caída de estos grandes principios filosóficos ha ido, digamos, desencadenando una tracalada de errores que hacen su primer punto de apoyo en el pensamiento de Descartes, para quien el ser humano es una realidad dividida entre una cosa que piensa y una cosa que es pura extensión, es decir, el cuerpo y el alma, es decir, el principio espiritual del hombre, que no es más que razón autosuficiente, no tiene ninguna conexión real con su cuerpo, que está arrojado en el mundo de los puros fenómenos.
Entonces, la primer gran ruptura que se da en el orden del humano está aquí, en el racionalismo cartesiano, que pone el fundamento en el aspecto racional y que es la razón la que va a empezar a medir y como se dice, ordenar de manera espiralada todas las cosas, provocando una verdadera revolución antropológica. Es decir, ustedes saben que la gran revolución antropológica de la modernidad consistió justamente en dejar de poner a Dios en el centro del universo y colocar al hombre en el centro del universo. Es decir, acá sí que hay una gran revolución antropológica. Bueno, desde ahí para acá hemos llegado a construir un modelo de hombre donde ya no existen las referencias. Por eso hablo yo de la pérdida de la escala del humano. La escala del humano es la vara con la que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos ubicamos dentro del universo entero, no como amos y señores o como centro del universo, sino dentro de un orden de cosas en la que hemos sido puestos por una causa primera, creadora, ¿no? Entonces tenemos que recuperar todas estas cosas para volver a ubicarnos a nosotros mismos. Es lo que podríamos llamar entonces esta desintegración del hombre que comenzó a operarse cuando el racionalismo dividió al hombre, esto que estaba explicando recién. Bueno, hasta llegar a la actualidad en la que lo que reina es el más puro nihilismo, ¿eh? Es decir, el ser humano ha sufrido una constante negación de su realidad más importante y sustancial, que es su alma, ¿no? Si nosotros nos metemos a mirar así de manera fugaz las circunstancias del hombre actual, nosotros no hablamos más que de subjetividad. O sea, el hombre actual es subjetividad pura. Es decir, su único punto de apoyo, que es como un punto de apoyo milimétrico, digamos, es su pura subjetividad librada a los caprichos y a los avatares del tiempo inmediato, de la inmediatez, digamos, ¿no? Entonces, desde los grandes arquetipos de la humanidad hasta el presente, realmente no nos queda nada, ¿no? Por eso nosotros tenemos que constantemente redescubrir los grandes arquetipos de la humanidad para darnos cuenta de lo graciosa que es esta circunstancia también. Bueno, es decir, la negación de la realidad del alma, la negación de la realidad espiritual del hombre, si fuese posible. Es decir, yo a veces me pregunto cuando también doy clases, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que no sean capaces de reconocer la realidad del alma? Cuando en realidad la realidad del alma, que es lo que después vamos a verlo mejor, se percibe en los propios actos del alma. Es decir, es el alma que está operando dentro de uno, y cómo no la vas a reconocer, ¿no? Es decir, ¿cómo podés justificar todo el universo interior que tiene el hombre si no suponemos que proviene de algo, ese universo interior que hay en el hombre? Bueno, evidentemente el ser humano, alejado de Dios, dejó de escuchar una voz que clama dentro de ese interior. Eso es muy importante también. Es decir, dejó de reconocerse a sí mismo en su propia interioridad, ¿no? Por esta cuestión que también es espiritual, la de estar arrojado todo el tiempo hacia las cosas exteriores, porque no es una condición natural del hombre el estar arrojado a las cosas exteriores. Es decir, el hombre puede, por el pecado, permanecer atado a las cosas exteriores, pero su epicentro siempre está adentro, digamos. Entonces el hombre, a partir de su circunstancia de pecado, obviamente que puede acallar o silenciar la voz de la conciencia, ¿no?, que interiormente lo está llamando. Bueno, el resultado de esto es que aun cuando las creencias en general, digo, en el mundo las creencias no han caído del todo, tenemos de hecho una creciente afluencia de personas que llenan las iglesias
sobre todo evangélicas, digamos, protestantes, en reuniones, digamos, donde se rinde culto a la idea de un Dios que generalmente es hecho a la medida humana, ¿no? Y con arreglo también a los apetitos más bajos, ¿no? Porque si uno entra a veces en el ámbito de ciertas confesiones actuales, obviamente que Dios tiene mucho que ver con las cosas que yo tengo ganas de hacer, digamos, ¿no? Entonces es un modelo de Dios hecho obviamente a la medida humana. Y tenemos también toda una clase de creencias que nos hablan de que en el hombre la religación no está negada, sino más bien pervertida. Es decir, es difícil encontrar seres humanos que estén absolutamente negados de su apetito religioso. Lo que sucede es que lo tienen pervertido, lo tienen invertido en todo caso, en formas justamente alienantes, ¿no? Si uno ve las formas de creencia de la gente normal, son formas de creencias alienantes, muchas veces ligadas a lo supersticioso, digamos, y a cosas además trágicas, feas, digamos, bueno, que deforman y tuercen obviamente la naturaleza humana, porque una falsa religión también tuerce la verdadera interioridad humana, ¿no? Bueno, lejos obviamente de que tengamos posibilidad de corregir o sanar estas cuestiones, incluso tenemos pastores que a veces las fomentan, digamos, bueno, vale recordar la frase de Chesterton en este sentido, que dice que lo malo de que los hombres no crean en Dios no es que no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Entonces, un factor más de la descomposición actual del ser humano tiene que ver con eso, con la pérdida de un sentido religioso que se apoye realmente en una interioridad, ¿no? Es decir, en una interioridad y no en apetitos, deseos, sensaciones o cuestiones exteriores, digamos, ¿no? Porque cuando el error entra por ese lado, también se descalabra todo el resto. Bueno, muy bien. Ya mencioné, digamos, la gravedad de esta cuestión, de la alienación, de la pérdida del centro de lo humano. Entonces tenemos que ver desde dónde arrancamos para recuperar lo que originalmente existía. No sé si se entiende, si alguno tiene alguna pregunta, me interrumpe, no hay problema. Para recuperar entonces el sentido de lo humano hay muchas posibilidades. Yo, si me remonto al inicio, tengo que mirar la figura del gran Sócrates. Digamos, de hecho, Sócrates aparece allá en el siglo IV a.C., dándole a la filosofía un giro antropológico, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido moderno de ponerlo en el centro del universo, sino de poner la suma de consideraciones y meditaciones filosóficas en las circunstancias del hombre, en las características del hombre y en la condición humana en general, es decir, en la naturaleza humana. Es decir, que los problemas filosóficos, hasta antes de Sócrates, estaban enfocados más bien en cuestiones físico-naturales, en el origen del universo, en cuestiones teogónicas, es decir, en el origen de los dioses. Y pasaron unos 3 siglos hasta que Sócrates le da a toda esta historia del pensamiento que se venía desarrollando un punto de atención en el hombre, sobre todo a partir de esta divisa de conócete a ti mismo. ¿De dónde surge esta cuestión? Bueno, Sócrates lo toma en el frontispicio del templo de Apolo. Estaba escrita esa frase, ¿no? O sea, en la entrada, que era una invitación justamente a que atravesaba la puerta del misterio, es decir, que se introducía en el templo de Apolo, tenía que dejar de lado todas las cargas exteriores, digamos, y era como el primer llamado a una vida
racional o una vida sensata, digamos. Es decir, la necesidad de orientar el pensamiento hacia lo interior. Conócete a ti mismo viene a ser, digamos, como la vara inicial para medir justamente la condición humana. Es decir, si quieres conocer la verdad, el camino principal es el camino de la interioridad, es decir, mirarte a ti mismo. Mirar para adentro significa además esto de escuchar el eco de la verdad que resuena en el interior, que en Sócrates tiene todo un sentido. Es decir, de hecho Sócrates, el pedagogo Sócrates, el maestro Sócrates, desarrollaba sus enseñanzas insistiendo en que el conocimiento no depende de una especie de, como se dice, adoctrinamiento por el cual el maestro ejecuta toda clase de demostraciones, discursos y juegos retóricos para que el otro se convenza, sino que el verdadero conocimiento es aquel que surge del interior de la persona. Es decir, la verdad está contenida en el interior del hombre. A San Agustín no le costó nada reconocer esto. De hecho, San Agustín toma esto y lo perfecciona todavía, en un sentido mucho más cristiano todavía. Porque dice San Agustín, no te arrojes hacia las cosas exteriores, porque la verdad habita en el interior del hombre. Es decir, en el interior de la humanidad está existiendo la Trinidad completa. El tema de la inhabitación trinitaria, digamos, por supuesto que supone, además, el estado de gracia, ¿no? Primero, la vida sacramental, la fe sobrenatural, evidentemente, ¿no? Es decir, el bautismo, las gracias actuales, suficientes y eficaces con que Dios va conduciendo el alma, pero la inhabitación trinitaria en el hombre es absolutamente cierta. De hecho, dice San Agustín, es lo más cierto que hay todavía, es más verdadero que cualquier otra cosa. Bueno, San Agustín lo toma de Sócrates. Es decir, es Sócrates el que dice, en contra de sus enemigos, los sofistas, dice, Dios es la medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque sus enemigos, los sofistas, andaban diciendo por ahí que el hombre es la medida de todas las cosas. La sofística insiste siempre en que no hay una verdad sobre la cual el hombre se pueda afincar, sino solamente creencias relativas al sujeto. Es decir, la verdad es una cuestión totalmente subjetiva. El principio de homo mensura, digamos, que era esto, del hombre como la medida de todas las cosas. Bueno, contra esto Sócrates se va a levantar. Es decir, contra esta creencia de que el hombre es la medida de todas las cosas, Sócrates va a decir, Dios es la medida de todas las cosas. Este principio de con este principio de homomensura quedaba eliminada toda la validez objetiva de la realidad. Digamos, sea en la esfera del conocimiento o en la esfera de la conducta. Todo, absolutamente todo, es relativo al sujeto. Una cosa será verdadera, justa, buena o bella para quien le parezca serlo, y será falsa, injusta, mala o fea para quien no le parezca. Subjetivismo relativista, en el más pleno sentido, actual de hecho. Es decir que los revolucionarios actuales no tienen nada de originales, digamos, esto ya es viejo, ¿no? Uno de los sofistas más famosos fue Protágoras. Protágoras decía, yo digo efectivamente que la verdad es tal como he escrito sobre ella, que cada uno de nosotros es medida de lo que es verdadero, bueno, etc., y de lo que no es. Y que hay una inmensa diferencia entre un individuo y otro, precisamente porque para cada uno son y parecen ciertas cosas, para el otro otras. Y estoy bien lejos de negar que existan la sabiduría y el hombre sabio, pero llamo precisamente hombre sabio a quien nos haga parecer y ser cosas buenas a alguno de nosotros.
por vía de transformación las que parecieran y eran cosas malas. Es decir, sabio es aquel que sabe convencer al resto. Eso. O sea que, obviamente, en circunstancias donde la verdad no es accesible al hombre, entonces el gana el que convence. Pero gana guita, además, porque los sofistas, además, eran vendedores de este chamullo, como diríamos hoy. Y además eran artistas de la palabra. Es decir, los sofistas con estos principios ganaban a todos. Porque además tenían el oficio de enseñar. De hecho, sofista es una buena palabra, una palabra de origen noble porque significa el maestro. El sofista es el sabio, el que enseña. Sin embargo, claro, a partir de Sócrates la palabra sofista ya tiene una connotación, ¿no es cierto?, peyorativa, ¿no? Porque Sócrates los deschavó. Es decir, Sócrates les arruinó el negocio. Y estas son situaciones que en la historia siempre aparecen y desaparecen. De hecho, cada gran filósofo que ha aparecido en la historia ha tenido su sofista al lado que le hacía de contrapunto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, digamos, brevemente los principios que sostenían entonces estos sofistas? Bueno, que nada existe, que si algo existe, el hombre no lo puede conocer. Si se lo puede conocer, ese conocimiento sería inexplicable e incomunicable a los demás. Es decir, que no existe nada real, nada verdadero. Cada uno se agarra de donde puede, y si vos convencés a otro está bien, y si ganás un voto y un cargo político, mejor, digamos, ¿no? Es decir, con esto vendemos todo lo que sea posible, ¿no? Por supuesto que no hay principios, digamos, son hombres sin principios, como se dice, o sea, como lo que vemos actualmente también, ¿no? Esto de que acá están mis principios, pero si no les gusta tengo otros, ¿no? Donde las cosas no valen por sí mismas. Bueno, el que va a tomar esta contestación de Sócrates de que solamente Dios es la medida de todas las cosas, va a ser Platón, es decir, su discípulo, que en muchas circunstancias lo va a repetir, pero hacia el final de su vida, en los últimos diálogos platónicos, en las leyes, por ejemplo, lo va a repetir, pero de forma taxativa. Es decir, dejémonos de discutir esta cuestión. La medida de la verdad está en Dios. Y de Dios sale la medida de lo humano, directamente. Es decir, Dios, el que crea todas las cosas, es el que nos hizo tal y cual somos. Pero esto no lo dijo un cristiano, lo dijo Platón. O sea, Platón 4 siglos antes de Cristo. Esta cuestión del conócete a ti mismo, que lo recuperaron los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín y los maestros espirituales, en este nocete ipsum, conócete a ti mismo, está el conocimiento de la dignidad de la persona. El reconocer esto, las propias concupiscencias, las actuales, ¿no?, las concretas, el saberse sujeto de una presencia especial del Señor como Padre, determinante de una filiación adoptiva, ¿no?, el detectar los ardides del demonio, la seducción de las cosas y la intención de servir a Dios e imitar a Jesucristo. Todo eso significa una gran batalla interior. Es decir, conócete a ti mismo es predisponerte a una batalla interior. Porque conocerte a ti mismo es descubrir tus apetitos, tus debilidades, tus inclinaciones, tus fortalezas, tus virtudes y sobre todo cómo Dios va obrando en esto. Entonces es descubrir que detrás de todo esto que yo soy, que por ahí me veo solamente como un puñado de impulsos, es Dios el que está rigiendo todas las cosas para mantenerlas en la unidad, en una unidad que si no está Dios se pierde. Dice Tomás de Kempis, tienes que pelear porque andas entre enemigos, por todas partes te combaten. En este sentido. Es decir, reconocer interiormente los enemigos que están al acecho.
Como hacía el padre Granada, que es de los maestros espirituales más leídos, con patético acento nos convoca al combate interior. Decía: ¿cómo osas tomar la muerte con tus manos y beber tu perdición? ¿Qué hace esa fe en tu corazón? ¿Dónde está su luz? ¿Dónde sus aceros y sus filos? Pues ninguna cosa corta de tus vicios. Es decir, esa fe, ¿a dónde está la fuerza de esa fe? Que ninguna cosa corta de tus vicios. La conciencia del hombre caído, pero sin pesimismo, es decir, la conciencia de la dignidad humana sin ese optimismo de la ilustración también, ¿no? Este exitismo del hombre que ya conquistó todas las cosas, ¿no? Es decir, el conócete a ti mismo te pone en la verdadera medida de las cosas, en cuanto que te pone delante de un combate, te pone frente a la fe y frente a tus debilidades y fortalezas. Es decir, que seas hombre no significa que seas dueño del mundo, pero estás alimentado u ordenado por la vida de la gracia. Así que bueno, este es un poco el planteo inicial del curso. Ir poniendo entonces la mirada sobre sí mismo para empezar a responder en un sentido más existencial también, si se quiere, esta pregunta tan fundante que es ¿qué es el hombre?, ¿no? Justamente porque la respuesta tiene connotaciones teóricas muy ricas, muy profundas, pero la pregunta tiene que calar de forma existencial. Es decir, ¿qué es el hombre? Significa ¿quién soy yo también? No es una respuesta de manual, tiene que ser una respuesta salida del interior del alma. Así que yo espero que en el transcurso de las clases podamos ir como profundizando todas estas cosas. Así que por mí, nada más, quedan liberados. Gracias.